¿De dónde sacaste esto? La voz tras la joven cajera era fría y cortante como un trozo de hielo. Leo Washington, un estudiante de 19 años, levantó la vista. Una mujer de unos 45 años estaba de pie frente a él, con un traje gris formal, perfectamente entallado e impecablemente planchado. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño apretado, sin dejar escapar ni un solo cabello, y una leve sonrisa desdeñosa se dibujaba en sus finos labios. Un broche de oro grabado en la solapa decía Caroline Albright, gerente de sucursal. Leo la miró a los ojos con calma. «Buenas tardes, me gustaría cobrar este cheque». Hablaba en voz baja pero clara, sin dejar que la emoción que lo inundaba se filtrara en su voz. Hizo fila durante casi una hora, observando cómo los suelos de mármol reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal y cómo los empleados, con camisas almidonadas, se deslizaban silenciosamente por la sala. Todo en aquel edificio del Metropolitan Trust Bank irradiaba riqueza y orden, un mundo del que él, un hombre con una sudadera sencilla y vaqueros desteñidos, parecía completamente ajeno. Cuando llegó su turno, saludó cortésmente al cajero, un joven de su misma edad, y le entregó el cheque. El cajero miró el papel, luego el importe y abrió mucho los ojos. Tragó saliva, miró a Leo con expresión de sorpresa y confusión y balbuceó: «Un momento, señor, necesito llamar al gerente». Y ahora el gerente estaba allí, mirando el cheque en su mano como si estuviera cubierto de tierra. «Repito mi pregunta», dijo Caroline Albright, enfatizando cada palabra. «¿Cuál es el origen de este documento?». Ni siquiera intentó ocultar su sospecha. Su mirada recorrió su ropa barata, se detuvo en sus zapatillas desgastadas y regresó a su rostro, lleno de un desprecio manifiesto. «Es una beca», respondió Leo con serenidad. «Una ayuda económica del Fondo de Apoyo a Jóvenes Inventores. Para el desarrollo de mi proyecto». Le entregó una carpeta con documentos. Caroline la tomó con indiferencia, hojeándola tan rápido que apenas tuvo tiempo de leer el título. «¿Un fondo de apoyo?», rió entre dientes. «Qué curioso. ¿Y qué clase de proyecto podría haber recibido un apoyo tan generoso?». Había un dejo de burla en su voz. La fila detrás de Leo se quedó paralizada. La gente, antes absorta en sus pensamientos, ahora observaba con interés la escena que se desarrollaba. Leo sintió sus miradas fijas en él, curiosas, críticas, indiferentes. «He desarrollado un nuevo sistema de purificación de agua. Es económico y se puede utilizar en comunidades remotas sin acceso a agua potable», explicó, intentando mantener un tono profesional. «Inventor», dijo Caroline con voz pausada, devolviéndole la carpeta. No tocó el recibo, que seguía sobre el mostrador. Su identificación. Leo sacó su licencia de conducir del bolsillo y la colocó junto al recibo. Caroline tomó la tarjeta entre dos dedos y la acercó a su rostro, como si dudara de su autenticidad. Comparó la foto con su rostro y luego volvió a mirar el recibo. «Leonard Washington», leyó en voz alta, y había algo humillante en la forma en que pronunció su nombre. «La cantidad aquí es ciertamente impresionante, demasiado impresionante para un estudiante. ¿Está seguro de que este cheque no es falso?». «Estoy seguro, señora», respondió Leo con firmeza. «Puede llamar a la fundación. Aquí tiene el número de teléfono. Está en la carta de presentación». Señaló uno de los documentos de la carpeta. Caroline ni siquiera lo miró. «Decidiremos a quién llamar», espetó. «¿A qué se dedican sus padres, señor Washington?». La pregunta se formuló en un tono tal que parecía que la respuesta aclararía de inmediato toda la situación. Leo se detuvo un momento, sintiendo una ira fría que hervía en su interior. «No creo que tenga nada que ver», dijo con toda la calma que pudo. «Te equivocas. Esto está directamente relacionado», dijo con voz aún más áspera. «Nuestro banco se toma la seguridad muy en serio. Debemos entender con quién tratamos. ¿Quiénes son? ¿Trabajadores? ¿Profesores?». Ella lo miró fijamente, esperando una respuesta que confirmara sus sospechas. Ya se había formado una opinión sobre él y ahora solo necesitaba hechos que la confirmaran. «Mi madre se dedica al negocio», respondió Leo brevemente. Caroline se echó a reír. Fue una risa silenciosa, pero muy desagradable. «¿Negocio?
¿En serio? ¿Y de qué tipo? Si se me permite la pregunta, ¿tiene una pequeña lavanderías? ¿O tal vez un restaurante en la esquina? La humillación se hizo casi palpable. Flotaba en el aire, densa y pegajosa. El joven cajero, detrás del mostrador, palideció y apartó la mirada, fingiendo contar papeles. Su caso es mucho más complejo, respondió Leo, con un tono de voz acerado por primera vez. Y le aseguro que estaría muy decepcionada con el nivel de servicio que le brindó. Esta frase solo pareció provocar a Caroline. Se enderezó, su rostro se convirtió en una máscara fría. No te atrevas a amenazarme, joven. Estás en una institución seria. La gente como tú no viene aquí con cheques de esas cantidades. Es simplemente impensable. Llevo 20 años en la banca y sé cómo es un estafador. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación silenciosa, como invitando a todos a ser testigos de su perspicacia y firmeza. No soy un estafador, dijo Leo con claridad. Soy un cliente que acudió a su banco para solicitar un servicio. Tengo todos los documentos necesarios. Si tiene alguna duda, existe un procedimiento de verificación establecido. Llame a la entidad que emitió el cheque. No voy a llamar a nadie, declaró Caroline con voz triunfal. Se sentía en control. No voy a hacerle perder el tiempo al banco comprobando una falsificación evidente. Extendió la mano, pero no tomó los documentos de Leo, sino el cheque. Lo sostuvo frente a ella, mirándolo con expresión victoriosa. Un brillo perverso brilló en sus ojos. Saboreó este momento, su poder sobre este chico que se había atrevido a aparecer en su mundo, en su banco, con una historia tan ridícula. La tensión en la sala llegó a su punto álgido. Leo permaneció en silencio, con el rostro indescifrable, pero no apartó la mirada. Miró directamente a Caroline Albright a los ojos y no había miedo ni súplica en su mirada. Solo una furia fría y serena. Caroline se deleitaba con ese silencio. Lo consideraba una señal de su triunfo absoluto. Estaba segura de que él se derrumbaría, empezaría a suplicar y a poner excusas, pero permaneció callado. Y ese silencio la enfurecía. Bueno, dijo con una sonrisa gélida, ya que no quieres confesar, tendremos que terminar esta actuación. Ella levantó el cheque lentamente y de manera demostrativa con ambas manos. Se oyó un sonido seco y agudo de papel rasgándose. El sonido rompió el tenso silencio del vestíbulo del banco, haciendo que varios clientes se estremecieran. Caroline Albright, con una expresión de fría satisfacción en el rostro, partió el cheque por la mitad. Pero no se detuvo. Con metódica crueldad dobló las mitades y las rompió. Una y otra vez, y otra vez. Estaba convirtiendo el documento que podría haber cambiado la vida de un joven en un puñado de trozos de papel inútiles. Lo hizo lentamente, mirando a Leo directamente a los ojos. Su mirada no solo reflejaba desconfianza, sino un deleite malicioso en su poder, en su capacidad para forjar destinos. Quería verlo derrumbarse, ver su calma dar paso al llanto, a la ira o a la súplica. Quería humillarlo por completo, hasta la médula, para que recordara esta lección para siempre. Pero Leo no se derrumbó. Su rostro permaneció impasible, como tallado en piedra. Observó en silencio la destrucción de su obra, de su futuro. Sus hombros no se hundieron, sus labios no se crisparon. Simplemente observó, con un fuego frío y peligroso ardiendo en lo profundo de sus ojos. Cuando el recibo quedó reducido a un miserable montón de restos, Caroline lo apartó de su palma y lo dejó sobre la pulida encimera. Una nube de papel se asentó entre ella y Leo, símbolo de esperanza destrozada. «Este es el precio de tus mentiras», dijo en voz alta para que todos pudieran oír. «En Metropolitan Trust Bank no toleramos el fraude. ¡Seguridad!». Su voz resonó bajo el alto techo abovedado. Dos guardias de seguridad con uniforme formal, que habían permanecido en la entrada sin ser vistos, se dirigieron inmediatamente al mostrador. Se movieron con rapidez y eficiencia, pero no había hostilidad en sus miradas. Más bien, había confusión e incomodidad. «Acompañen a este joven a la salida», ordenó Caroline, sin mirar a Leo. Se giró hacia el joven cajero, que estaba allí pálido como un papel. «¿Y tú?
Peter, vuelve al trabajo. Se acabó el espectáculo. Hablaba como si acabara de evitar el robo del siglo, como si sus decisivas acciones hubieran salvado al banco de un colapso inminente. Esperaba la aprobación, quizás incluso un aplauso silencioso de los agradecidos clientes. Pero la sala estaba en un silencio sepulcral. La gente apartaba la mirada. Una señora mayor con un elegante sombrero negó con la cabeza en señal de desaprobación. Un hombre con un traje caro miró a Caroline con el ceño fruncido, con una mirada cargada de desprecio manifiesto. Nadie la apoyaba. El ambiente se volvió aún más opresivo. Los guardias se acercaron a Leo. Uno de ellos, un hombre mayor de ojos cansados, dijo en voz baja: «Señor, por favor venga con nosotros». Leo los ignoró. No se movió. En cambio, lentamente, con mucho cuidado, empezó a recoger los trozos de recibo del mostrador, uno por uno. Actuó sin prisa, con una concentración aterradora. Sus dedos recogieron con cuidado cada papel hasta el más pequeño. No parecían las acciones de un hombre humillado, parecían la recolección de pruebas. Caroline, al notarlo, perdió la compostura. Su estudiada calma empezó a resquebrajarse. «¿Qué hacen?», gritó. «He dicho que salgan». «Seguridad. ¿Qué hacen ahí parados? Sáquenlo. Ahora». «No podemos usar la fuerza, señora. No se resiste», respondió el segundo guardia, más joven, sintiéndose claramente fuera de lugar. Leo continuó con su trabajo. Recogió hasta el último trozo y lo dobló cuidadosamente en su billetera. Solo entonces levantó la vista. Su mirada era pesada y directa. Miró a los guardias y dijo con calma: «No hace falta que me acompañes. Me iré solo». Entonces se volvió hacia Caroline Albright. Ella permanecía allí, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido por la ira y la confusión. Esperaba cualquier cosa: gritos, amenazas, lágrimas. Pero esta calma gélida y desdeñosa la dejó sin aliento. Dio un paso hacia el mostrador, inclinándose ligeramente para que solo ella pudiera oír sus palabras. Su voz era tranquila, pero resonaba con firmeza. «No solo rompió el cheque, señorita Albright, cometió un error garrafal. Seguimos, disfruten, compartan desde donde nos ven». El error no fue que lo humillara. El error fue a quien humillaba. No había amenaza alguna en esas palabras en el sentido habitual. Era la constatación de un hecho, un juicio frío, desapasionado y definitivo que le provocó un escalofrío desagradable en la espalda a Caroline. Por un instante, su certeza absoluta flaqueó. Vio algo en los ojos de aquel chico que no pudo comprender y la asustó. Pero el miedo pronto dio paso a una nueva oleada de ira. ¿Quién era él para hablarle así? Un niño de la calle. «¡Fuera!», susurró. Leo no respondió, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No caminaba como un exiliado, sino como un vencedor que abandona el campo de batalla tras una victoria. Tenía la espalda recta y un paso seguro. Todas las miradas en la sala estaban fijas en él. Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras él, el silencio en el banco se volvió ensordecedor. Caroline echó un vistazo a la sala, con lo que creyó una mirada triunfal, pero solo encontró desaprobación y fría curiosidad. Tragó saliva, intentando recuperar la compostura. Había hecho lo correcto, había protegido el banco. Tenía razón, pero en lo más profundo de su alma, un diminuto y frío gusano de duda ya se agitaba. Era muy pequeño, pero ya empezaba a carcomerla por dentro. Los argumentos de Leo no convencieron a Caroline. Al contrario, sus respuestas tranquilas y lógicas solo alimentaron su irritación. Ella no lo veía como dignidad, sino como una insolencia meditada. En su mundo, que ella había construido con tanto cuidado, los jóvenes de su estatus carecían de esa compostura. Eran aduladores o groseros, pero nunca con una dignidad tan fría e impenetrable. Esto alteraba el orden habitual de las cosas y eso era lo que más la irritaba. Se deleitaba con su poder, con la sensación de control absoluto sobre la situación. Toda la sala los observaba. Este era su teatro y ella su actriz principal.
Hizo una breve pausa, miró a los clientes y subordinados paralizados y luego volvió a centrar su atención en Leo. Su voz se volvió más baja, pero adquirió un tono venenoso y siseante. «Llevo 20 años trabajando en este sistema, jovencito», dijo lentamente, saboreando cada palabra. «Veo a través de la gente. Y sé que gente como tú...» Hizo otra pausa, humillante, mirándolo de arriba abajo. «No recibe esa cantidad de dinero honestamente. Ese cheque es falso y tú eres un fraude». Esto ya no era solo una sospecha, era una acusación pública. Una sentencia dictada sin juicio ni investigación. El rostro de Leo no se alteró, pero algo cambió en su mirada. La calma permaneció, pero debajo de ella apareció el hielo. Caroline interpretó su silencio como una admisión de culpa. Una sonrisa triunfal se dibujó en las comisuras de sus labios. Tomó la cuenta del mostrador y la levantó para que todos la vieran. «Esto es lo que les hacemos a los estafadores en este banco», anunció en voz alta. Y ante los ojos de todo el parqué, con deliberada lentitud, rompió el cheque por la mitad. Y otra vez, pequeños jirones blancos cayeron sobre la superficie pulida del mostrador como nieve venenosa. Un silencio sepulcral invadió la sala, roto solo por el crujido del papel al rasgarse. Fue un acto de humillación definitiva e irrevocable. No solo lo había rechazado, había destruido su logro, pisoteado su esperanza. «¡Seguridad!». La voz de Caroline resonó en el silencio, aguda y autoritaria. «Escolten a este hombre fuera de nuestras instalaciones y asegúrense de que nunca vuelva a pisar este lugar». 2 guardias de seguridad, que hasta entonces habían permanecido a un lado, avanzaron a regañadientes. Vieron que el gerente se había pasado de la raya, pero órdenes eran órdenes. Los clientes en la sala comenzaron a susurrar, algunos negando con la cabeza, otros apartando la mirada, reacios a presenciar aquella horrible escena. Pero Leo no esperó a que lo agarraran, no gritó, no discutió, no intentó pedir justicia. Hizo lo que Caroline menos esperaba. Los ignoró a ella y a los guardias. Con una concentración aterradora, se inclinó sobre el mostrador y empezó a recoger los restos del recibo, uno a uno. Sus dedos se movían lenta y cuidadosamente, recogiendo cada trozo, hasta el más pequeño. No era la acción de un hombre destrozado intentando rescatar los últimos vestigios de su orgullo. Era como recoger pruebas en la escena de un crimen. Su calma era tan absoluta que resultaba ominosa. Caroline, observándolo, sintió que se le quebraba la compostura. Esperaba lágrimas, ira, súplicas, cualquier cosa que confirmara su razón y la insignificancia de él. Pero esta acción metódica y fría la dejó sin aliento. «¿Qué hacen?», casi gritó. «Dije que salgan». «Seguridad, ¿qué hacen ahí parados? Sáquenlo. Ahora». «No podemos usar la fuerza, señora. No se resiste», respondió en voz baja uno de los guardias, un hombre mayor de ojos cansados. Se sentía claramente fuera de lugar. Leo continuó su trabajo. Recogió hasta el último fragmento, meticulosamente, como si fueran fragmentos de un jarrón precioso. Luego los guardó con cuidado en su cartera. Solo entonces levantó la cabeza y miró primero a los guardias. «No hace falta que me acompañes a la salida», dijo con calma. «Me iré solo». Entonces su mirada se posó en Caroline Albright. Ella permanecía allí, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido por la ira y una extraña y creciente ansiedad. Dio un paso hacia el mostrador, inclinándose ligeramente hacia adelante para que solo ella pudiera oír sus palabras. Su voz era tranquila, casi un susurro, pero resonaba con firmeza. «No solo rompió el cheque, señorita Albright. Cometió un error garrafal. No había amenaza alguna en esas palabras en el sentido habitual. Era la constatación de un hecho, un juicio frío, desapasionado y definitivo que le provocó un escalofrío desagradable en la espalda a Caroline. Por un instante, su absoluta certeza de tener razón flaqueó. Vio algo en los ojos de aquel chico que no pudo comprender y la asustó, pero el miedo pronto dio paso a una nueva oleada de ira justificada. ¿Quién era él para hablarle así?
Un niño de la calle. Fuera, susurró, poniendo todo su odio en esa palabra. Leo no dijo nada más, se giró en silencio y caminó con paso firme y seguro hacia la salida. No caminaba como un exiliado y humillado, sino como quien acaba de encender la mecha y se retira a una distancia segura para observar la explosión. Su espalda estaba perfectamente recta. Cuando la pesada puerta de roble se cerró silenciosamente tras él, el silencio ensordecedor del banco se hizo casi palpable. Caroline recorrió la sala con una mirada que debería haber sido triunfal, pero en cambio solo se encontró con muros de juicio, fría curiosidad y un miedo acechante. Tragó saliva, intentando recuperar la compostura. Había hecho lo correcto. Había protegido los intereses del banco. Tenía razón, pero en lo más profundo de su alma, un pequeño y frío gusano de duda ya se agitaba. Era diminuto, pero ya había empezado a roerla por dentro, presagiando una tormenta cuya magnitud ni siquiera podía imaginar. Y esa es mi decisión final. El proyecto quedará en suspenso hasta que el Departamento de Planificación Financiera presente un informe completo de riesgos. ¿Alguna pregunta? La voz de Isabella Vance era serena, pero no dejaba lugar a discusión. Echó un vistazo a la larga y pulida mesa de ébano, donde se sentaban 12 hombres y mujeres con trajes formales. Todos ellos, altos ejecutivos de la gigantesca corporación tecnológica Vance Tech Solutions, guardaban silencio, con la mirada baja. Nadie se atrevió a cuestionar sus palabras. La oficina, ubicada en el 86º piso del rascacielos más alto de la ciudad, parecía flotar en las nubes. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista impresionante de la metrópolis, pero ninguno de los presentes le prestó atención. Toda su atención estaba centrada en la mujer que presidía la mesa. Isabella era la personificación del poder, un cabello impecable, un traje color marfil, recatado pero elegante, y una mirada que parecía capaz de penetrar los pensamientos más secretos. Sin preguntas, dijo finalmente el hombre canoso, su ayudante. «Lo entendemos, Isabella». «Excelente», asintió. «Entonces, eso es todo por hoy. Espero los informes en mi escritorio el lunes a las 9. No hay retrasos. Pueden irse». El grupo reunido se movió, conversando en voz baja y recogiendo sus documentos. Se levantaron y salieron de la sala de reuniones con una respetuosa sensación de alivio, como escolares despedidos de clase por un profesor severo. Isabella permaneció sentada contemplando la ciudad. Su rostro no delataba emoción alguna. Era solo otro día de trabajo, otro problema resuelto. La puerta se abrió silenciosamente y su asistente personal, una joven llamada Ana, entró en la habitación. «Isabella Arkadievna, ¿todo salió bien?», preguntó acercándose. «Como siempre, Ana. ¿Han recibido las instrucciones necesarias? ¿Hay algo urgente?». «No, todos los problemas actuales se han resuelto. Sin embargo, recibió una llamada de un número personal. Su hijo. Le dije que estaba en una reunión y le pedí que llamara más tarde, pero dijo que era muy importante». Una leve y apenas perceptible sombra de preocupación cruzó el rostro de Isabella. Leo rara vez llamaba en horario laboral, pues conocía su agenda. Era independiente y no la molestaba con nimiedades. Si decía «muy importante», algo realmente había sucedido. ¿Dijo cuál era el problema? «No, solo te pedí que lo llamaras en cuanto estuvieras libre». «De acuerdo. Gracias, Ana. Por favor, tráeme un café solo sin azúcar y cancela mi almuerzo con los representantes de Global Invest. Reprográmalo para mañana. Diles que hubo circunstancias imprevistas». «Sí, señor», asintió Ana y se fue en silencio. Al quedarse sola, Isabella sacó su elegante celular y marcó el número de su hijo. Se lo acercó a la oreja, observando los pequeños autos que avanzaban lentamente por las calles allá abajo. «Leo, ¿qué pasó?». Su voz se volvió más cálida al instante, con un tono maternal imponiéndose. «Mamá, hola. Disculpa la molestia». La voz de Leo al otro lado de la línea era serena, pero Isabella captó un tono acerado desconocido. «Tengo un pequeño problema». «Te escucho, querida». «¿Cuál es el problema?».
Hubo una breve pausa. Entonces Leo empezó a hablar. Habló brevemente, sin emociones innecesarias, relatando solo los hechos. ¿Cómo llegó al banco? ¿Cómo esperó en la fila? ¿Cómo se acercó la gerente? Las preguntas que le hizo, lo que dijo y lo que hizo al final. Cada palabra era como el golpe de un pequeño martillo sobre un yunque. Isabela escuchaba en silencio, sin interrumpir. Su rostro, antes tranquilo y autoritario, empezó a cambiar. Primero, la calidez se desvaneció, reemplazada por una intensa atención. Luego, sus labios se apretaron en una fina y dura línea. Sus ojos, que contemplaban la ciudad, se volvieron fríos como el hielo. Cuando Leo llegó al momento en que Caroline Albright rompió su cheque delante de todos, los dedos de Isabela, que sostenían el teléfono, palidecieron de tensión. Y luego ordenó a los guardias que me sacaran. Terminó Leo su relato. Recogí las sobras y me fui. El silencio invadió la oficina. Isabela no dijo ni una palabra. Simplemente miraba por la ventana, pero ya no veía la ciudad ni las nubes. Una sola imagen se cernía sobre su mente: la humillación de su hijo, la persona más querida para ella. «Mamá, ¿estás aquí?», preguntó Leo con cautela. Isabela exhaló lentamente. Cuando volvió a hablar, no quedaba rastro de ternura maternal en su voz. Era tranquila, uniforme y letal. «Sí, estoy aquí. Dime, Leo, ¿estás bien? ¿Estás bien?». «No, todo está bien. No discutí. Simplemente me fui». «Hiciste todo lo correcto. ¿Dónde estás ahora?». «Estoy sentado en un café al otro lado de la calle de este banco». «Está bien. Quédate ahí. No hagas nada. Solo tómate un té y trata de tranquilizarte. Yo me encargo de todo». «No me preocupa», respondió Leo con una voz llena de absoluta confianza. «Sé que lo resolverás». Esta simple fe en las habilidades de su hijo conmovió a Isabela más que cualquier palabra de apoyo. Sintió una rabia fría y calculadora que bullía en su interior. La rabia de una madre cuyo hijo había sido lastimado. «Entiendo», dijo con tono gélido. «Estamos activando el protocolo Código Rojo». Este protocolo solo se ha utilizado 2 veces en la historia de la corporación y en ambas ocasiones las consecuencias fueron comparables a las de un terremoto. El tercer terremoto acaba de comenzar. Hubo un momento de silencio en la línea. Leo sabía lo que significaban esas palabras. En toda su vida, este protocolo solo se había usado 2 veces y en ambas ocasiones las consecuencias para los infractores habían sido catastróficas. «¿Estás seguro?», preguntó. «Quizás no deberíamos». «Estoy completamente segura», espetó Isabela. «Esta persona no solo cometió un delito, te humilló a nuestra familia. Eso no se perdona. Quédate en el café, te enviaré un coche en 1 hora. Te quiero». Terminó la llamada sin esperar respuesta, colocando el teléfono sobre la mesa con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio ensordecedor de la oficina. En ese momento, Ana regresó a la oficina con una taza de café. Se quedó paralizada en la puerta al ver la expresión de su jefe. Nunca la había visto así. La temperatura en la enorme oficina pareció bajar varios grados. «Ana», dijo Isabela sin girar la cabeza. Su voz era tranquila, pero esa tranquilidad tenía un matiz amenazador. «¿Sí, Isabela Arkadievna? Conéctame inmediatamente con Mark Goldman. Dile que es Código Rojo. Debería estar en mi oficina en 10 minutos. No importa dónde esté ni qué esté haciendo. Tendrías que desenterrarlo». Ana palideció. Había trabajado para Isabella Vance durante 5 años y sabía exactamente quién era Mark Goldman. Era el jefe del departamento legal de la corporación, un abogado legendario apodado El Tiburón. También había oído hablar del misterioso protocolo, pero nunca lo había visto personalmente. Sabiendo que no era momento de preguntas, simplemente asintió. «Se hará». Mientras Ana marcaba frenéticamente el número de Goldman en su oficina, Isabela se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia abajo, al edificio del Metropolitan Trust Bank, que desde esa altura parecía un juguete. «Has cometido un error gravísimo», repetía mentalmente las palabras que estaba segura que su hijo le había dicho a la mujer.
¿Y no tienes ni idea de lo grave que es? Exactamente 9 minutos después, la puerta de su oficina se abrió de nuevo y apareció Mark Goldman. Era un hombre alto y delgado, de unos 60 años, con una mirada penetrante y fama de no haber perdido un solo caso en los últimos 20 años. «Isabela», dijo sin preámbulos, entrando en la oficina. Ana dijo: «Código rojo. ¿Qué ha pasado? Alguien está amenazando a la empresa». «Peor aún, Mark», respondió Isabela, volviéndose hacia él. Su rostro era como una máscara de mármol. «Alguien se atrevió a hacerle daño a mi hijo». Le contó la historia de Leo en unas pocas frases cortas y entrecortadas. Goldman escuchó en silencio, con expresión cada vez más seria. Cuando Isabela terminó, se quedó con la mirada perdida durante unos segundos y luego hizo una sola pregunta. «¿Cuál es el objetivo?» «¿El objetivo?», rió Isabela entre dientes, pero sin rastro de humor. «El objetivo es la aniquilación total. Quiero que esta mujer, Caroline Albright, no vuelva a trabajar nunca más, y mucho menos en un banco, ni siquiera como dependienta en un puesto callejero. Quiero que el banco en el que trabaja pida perdón de rodillas. Pero eso no basta. Quiero que sienten un precedente, para que todos los dependientes de este país, antes de menospreciar a alguien por su ropa o el color de su piel, recuerden el nombre de Caroline Albright y tiemblen de miedo. ¿Puedes encargarte de eso, Mark?» Mark Goldman se ajustó las gafas. Un destello de pasión profesional iluminó sus ojos. «Isabela», dijo con una leve sonrisa, «sabes que no hay tarea que no pueda realizar. Piensa en que esa mujer fue despedida. Y el banco... Le recomendaría al banco que contratara muy buenos abogados, aunque me temo que eso no les servirá de nada». «Entonces no perdamos tiempo», dijo Isabela, pulsando el botón del intercomunicador. «Ana, llama a Elena Petrova y a Dmitry Orlov». Inmediatamente, Mark Goldman se sentó frente al escritorio de su jefe y sacó un bloc de notas y un bolígrafo de su maletín. No hizo preguntas innecesarias, pues sabía perfectamente que si Isabela Vance hubiera declarado un código rojo, se desplegarían todos los recursos disponibles. 3 minutos después, 2 personas más entraron en la oficina. Elena Petrova, la jefa de Relaciones Públicas, era una elegante mujer de unos 40 años, reconocida por su capacidad para convertir cualquier escándalo en un triunfo empresarial. La seguía Dmitry Orlov, el jefe de seguridad, un ex coronel de los servicios secretos, una figura legendaria dentro de la empresa. Su rostro parecía tallado en piedra y no delataba emoción alguna. «Tome asiento», dijo Isabela secamente. «Tenemos una emergencia, no afecta directamente a la empresa, es personal, pero utilizaremos todos los recursos de la empresa». Una vez más, esta vez para todos, expuso la esencia de lo sucedido en el banco de forma concisa y extremadamente precisa. Mientras hablaba, la oficina permaneció en completo silencio, roto solo por el roce de la pluma de Mark Goldman. Elena Petrova escuchaba con el ceño ligeramente fruncido y Dmitry Orlov permaneció inmóvil, con la mirada fija en el rostro de su jefe. «Así que», concluyó Isabela, «esta es nuestra tarea. Mark, tú te encargas de los asuntos legales. Dmitry, necesito toda la información. Elena, tú moldeas la opinión pública, pero solo bajo mis órdenes. Nada de amateurismo». «Ya se está recopilando la información, Isabela Arkadievna», informó Orlov con serenidad. 5 minutos después de su llamada a Ana, di la orden a mi equipo. El Metropolitan Trust Bank utiliza nuestro sistema de seguridad Guardian 7. Esto significa que tenemos acceso remoto a los archivos. La grabación del incidente con su hijo, incluyendo audio de alta calidad, ya se está copiando a nuestro servidor. Por primera vez en una hora, algo parecido a la satisfacción se reflejó en el rostro de Isabela. «Excelente. ¿Qué más?» «El expediente personal de la gerente Caroline Albright. Está completo, con todas las notas de recursos humanos, referencias de empleadores anteriores, sanciones y recompensas. Lo tendré en 20 minutos. También identificaremos a todos los empleados y clientes que estaban en la sala de operaciones en el momento del incidente. Elaboraremos una lista de posibles testigos. No necesito potencial», espetó Isabela. «Necesito personas confiables».
Encuentra a alguien entre el personal que esté dispuesto a testificar. Por una bonificación, un ascenso o por miedo, me da igual. Lo importante es que la persona esté dispuesta a respaldar cada palabra que Leo diga. Se hará, respondió brevemente Orlov. Isabela volvió su mirada hacia el abogado. Mark, ¿cuáles son tus sugerencias? Goldman levantó la vista de sus notas. No se presentarán demandas directas contra esta mujer. Albright es una mezquindad y está por debajo de nuestro nivel. Es solo un peón. Nuestro objetivo es el banco. Procederemos en 3 etapas. La primera etapa es un reconocimiento exhaustivo. No presentaremos una demanda. Enviaremos una carta oficial al presidente del banco, el señor Stephen Harrington. En la carta exponemos los hechos de manera educada pero firme y solicitamos una explicación oficial de la política de atención al cliente del banco, así como una copia de la grabación del incidente citando las leyes de protección al consumidor. Se negarán, señaló Elena. Claro que se negarán, dijo Goldman riendo entre dientes. O empezarán a darle largas, pero eso no importa. Lo que importa es su reacción. Esta carta les demostrará que no están tratando con clientes asustados, sino con una entidad muy seria. Iniciarán una investigación interna, se pondrán nerviosos y cometerán errores, y estaremos observando. ¿Etapa 2? Preguntó Isabela. Presionaremos en todos los frentes. Dimitri averiguará todo sobre la situación financiera del banco. ¿Quiénes son sus mayores depositantes? ¿Quiénes forman parte del consejo de administración? Estoy seguro de que al menos 2 de ellos tienen algún tipo de conexión con nuestra corporación o nuestras filiales. Haremos algunas visitas de cortesía. Insinuaremos que su asociación con un banco que trata así a la gente mancha su propia reputación. Esto los pondrá aún más nerviosos. ¿Y la tercera etapa? Un brillo depredador apareció en los ojos del tiburón. Y la tercera etapa es un ultimátum. Cuando estén lo suficientemente asustados y desorientados, programaremos una reunión con ellos. Y en esa reunión, Isabela, les expondrás tus exigencias, sin testigos, sin la prensa. Sencillo y simple. O hacen todo lo que queremos, o mañana por la mañana nuestra corporación retirará todas sus cuentas de su banco, que por cierto ascienden a unos $900 millones, y presentaremos una demanda. No por 100,000, sino por 100 millones, por angustia emocional, por discriminación racial, por daños a la reputación. Y Elena se asegurará de que todos los periódicos del país publiquen sobre esta demanda. Elena Petrova asintió. Ya he recopilado una lista preliminar de periodistas de importantes publicaciones especializadas en este tipo de historias. Podremos presentar esto no como la venganza de una mujer rica, sino como una lucha por la justicia. La historia de un joven talentoso humillado por un sistema despiadado. Tendrá una gran repercusión pública. Las acciones del banco se desplomarán ese mismo día. El silencio se apoderó de la oficina. El plan era impecable. No se trataba de una pelea, sino de una operación militar bien planificada, donde cada paso era medido y preciso. Estoy contenta con todo, dijo Isabela finalmente, pero quiero añadir algo más. Nuestras exigencias van más allá del despido de esta mujer y una disculpa pública. Quiero que usen su propio dinero para crear un fondo de apoyo a jóvenes inventores de familias de bajos recursos y que Leo se una a la junta directiva del fondo. Que paguen por su arrogancia obligándolos a ayudar a niños como el que humillaron. Mark Goldman sonrió con aprobación e hizo otra nota en su cuaderno. Genial, Isabela. Esto no es solo un castigo, es una retribución creativa. La opinión pública estará completamente de nuestra parte. Bueno, Isabela miró a su equipo. Dimitri, espero el expediente personal y la lista de testigos de Albright para esta noche. Mark, prepara una carta para el presidente del banco. Debe enviarse mañana por la mañana, ni antes ni después. Elena, prepárate, pero por ahora, silencio absoluto. Ni una sola palabra fuera de esta oficina. ¿Está todo claro para todos? Los 3 asintieron al mismo tiempo. Entonces ponte a trabajar, ordenó.
Cuando todos se fueron, Isabela se quedó sola de nuevo. Se acercó a la mesa y contempló una fotografía con marco plateado. En ella sonreía un niño de 10 años con una mata de pelo rebelde y ojos brillantes de curiosidad. Su Leo. Nadie, nunca, susurró en voz baja. Nadie se atreverá jamás a hacerte daño. Ella cogió el teléfono y marcó el número de su hijo. Leo, hola, soy mamá. ¿Cómo estás? No había rastro de la furia gélida en su voz que había inundado la oficina hacía un momento. Era cálida y cariñosa. No pasó nada. Solo quería ver cómo estabas. Mira, olvídate del cheque. Te transferiré el dinero a tu tarjeta. Céntrate en tu proyecto, ¿de acuerdo? Y el banco, yo me encargaré del banco. Confía en mí. Caroline Albright regresó al quirófano con el mismo aspecto que si hubiera repelido ella sola un ataque a una fortaleza. Caminaba despacio, con la cabeza bien alta, y sus tacones marcaban el ritmo de la victoria sobre el suelo de mármol. Varios miembros del personal que habían presenciado la humillante escena con el joven apartaron la mirada rápidamente y se concentraron en su trabajo. Temían su mirada, que ahora, tras su despliegue de poder absoluto, parecía aún más penetrante. Solo Susan, la gerente de servicio al cliente y su amiga de muchos años, la saludó con una sonrisa de admiración. «Eres increíble, Caroline», susurró, acercándose. «Lo vi todo. Seguro que se quedó boquiabierto cuando rompiste el cheque. Qué descaro venir aquí con un papel así». Caroline se permitió una sonrisa condescendiente. «Deberías haberle visto la cara, Susan. Creyó que podía engañarnos. Esta gente cree que con una sudadera limpia pasará por ciudadanos decentes. Pero a mí no me puedes engañar. Los huelo a kilómetros de distancia. Experiencia, ¿sabes?» Entonces se fue sin más, sin decir palabra. Susan no pudo ocultar su curiosidad. ¿Qué más podía hacer? Caroline se alisó la chaqueta impecable. Murmuró algo estúpido, como «Te equivocaste. Un error. Salvé el banco de un estafador y él me contó el error, recogió sus papeles y se fue. Estoy segura de que no lo volveremos a ver por aquí». Echó una mirada magistral a la sala. Su mirada se posó en el joven cajero. Thomas, el mismo que la había llamado a la ventanilla, estaba allí sentado, pálido como una sábana, contando cuidadosamente un fajo de billetes, aunque era evidente que sus pensamientos estaban en otra parte. Sintió la mirada del gerente sobre él y se encogió aún más. Caroline decidió que era el momento perfecto para una pequeña lección. Se acercó a la taquilla. «Thomas». Su voz sonó deliberadamente suave, pero esa suavidad le provocó escalofríos en la espalda al chico. «Sí, señorita Albright». La miró con ojos asustados. «Hiciste bien en llamarme. Muy bien. Pero en el futuro necesitas aprender a confiar en tu intuición. Supiste de inmediato que algo andaba mal con este tipo, ¿verdad?» Thomas parpadeó confundido. Realmente no entendía nada. Leo parecía un estudiante normal y educado. Pero discutir con Caroline era como discutir con un huracán. «Sí, claro, señorita Albright. Algo me pareció extraño». «Exactamente», asintió satisfecha. «Eso es la intuición profesional. Viene con la edad. Miras a una persona e inmediatamente ves quién es y cuánto vale. Recuerda, Thomas, nuestro trabajo no es solo contar dinero. Nuestro trabajo es proteger estos muros, protegerlos de gente como él. ¿Entiendes?» «Sí, señorita Albright», respondió en voz baja, sintiendo náuseas subiendo por su garganta. «Bien hecho. Sigue así». Se dio la vuelta y caminó hacia su oficina acristalada, sintiéndose como una mentora que transmitía una experiencia invaluable a las nuevas generaciones. Estaba segura de que ese día había fortalecido su autoridad ante todo el equipo. Al regresar a su escritorio, se recostó en su silla con satisfacción. El día había sido sin duda un éxito. No solo había evitado un posible fraude, sino que también había demostrado a todos quién mandaba. Confiaba en que la gerencia regional se enteraría de su decisión. Quizás incluso recibiría una bonificación al final del trimestre por su vigilancia. En ese momento, un nuevo icono de correo electrónico apareció en la pantalla de su computadora. El asunto decía: urgente, reunión con el director regional.
El remitente era el asistente personal del mismísimo señor Henderson, el vicepresidente regional. A Caroline le dio un vuelco el corazón. Ahí estaba. No había pasado ni una hora y ya la habían detectado. Alguien de más arriba debía de estar viendo las grabaciones de seguridad y presenciar su acto heroico. Abrió la carta. El texto era seco y extremadamente formal. Estimada señora Albright, por la presente le notificamos la necesidad de asistir a una reunión con el director regional, señor Alan Henderson. La reunión se llevará a cabo mañana, 23 de mayo, a las 10 de la mañana en la oficina principal del banco, ubicada en 120 Madison Avenue. La asistencia es estrictamente obligatoria. Atentamente, oficina del director regional. Ni una palabra sobre el motivo de la citación, ni un atisbo de elogio, pero a Caroline no le importó en lo más mínimo. Al contrario, semejante secretismo solo alimentaba su vanidad. Claro que no mencionarían la bonificación en una carta normal. El señor Henderson probablemente quería estrecharle la mano en persona, o tal vez se trataba de un ascenso. El puesto de gerente en esa sucursal hacía tiempo que se le había quedado pequeño. Merecía algo más, un puesto en la oficina regional, por ejemplo. Releyó la carta, saboreándola cada letra. La asistencia es estrictamente obligatoria. La frase sonó como música para sus oídos. Significaba que el asunto era realmente importante, su asunto. No pudo resistirse a salir de la oficina para compartir la noticia con Susan, quien estaba terminando una conversación con un cliente. «Susan, ¿puedes darme un minuto?», le gritó a su amiga. «Claro, Caroline. ¿Pasó algo?» «Henderson me necesita», dijo Caroline, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Mañana a las 10, en la oficina central». Los ojos de Susan se abrieron de par en par. «El mismísimo Henderson. ¡Guau! ¿Crees que es por ese tipo?» «¿Por qué si no?», preguntó Caroline con una sonrisa de suficiencia. «En este negocio, las noticias corren rápido. Se han dado cuenta de que no soy solo una gerente, sino una verdadera defensora de sus intereses. Estoy segura de que tendré una conversación seria sobre mi futuro en esta empresa». «Ay, Caroline, me alegro tanto por ti». «Te lo mereces desde hace mucho tiempo», dijo Susan con sinceridad. «Quizás te nombren su suplente». «¿Quién sabe? ¿Quién sabe?», dijo Caroline arrastrando las palabras, aunque mentalmente ya se estaba adaptando a la nueva postura. «En cualquier caso, definitivamente no es una reprimenda. ¿Por qué me regañan? ¿Por hacer mi trabajo mejor que nadie?». Pasó el resto del día en sueños placenteros. Mientras Jessica esperaba su recompensa, un ejército ya se desplegaba contra ella al otro lado de la ciudad, un ejército cuya existencia ni siquiera sospechaba. Ensayó mentalmente su discurso para el señor Henderson. Sería modesta, pero segura. Diría que simplemente cumplía con su deber, que la seguridad del banco era su máxima prioridad. Incluso planeó con antelación qué traje usaría al día siguiente, el más formal y elegante, para causar la mejor impresión. Se había olvidado por completo de Leo Washington. Fue solo un incidente menor y desagradable para ella, que, irónicamente, se convirtió en un trampolín para su ascenso profesional. Nunca imaginó que en ese preciso momento, en un ático al otro lado de la ciudad, una poderosa maquinaria legal ya estaba en marcha y su nombre estaba en la mira. Al salir del trabajo esa noche, volvió a mirar su cuenta bancaria. Pronto, muy pronto, ascendería. Se sentía una ganadora. Estaba absolutamente segura de su rectitud, su fuerza y su brillante futuro. Y ese fue su mayor error. La ilusión de la victoria era tan dulce que ni siquiera notó cómo la trampa que le habían tendido comenzaba a cerrarse lentamente. Arthur Harrison, presidente del Metropolitan Trust Bank, se recostó en su enorme sillón de cuero oscuro y miró su reloj con disgusto. Eran las 9:30. Su café de la mañana había sido excelente, el informe bursátil satisfactorio y el día prometía ser perfectamente normal. Era precisamente esta previsibilidad lo que valoraba por encima de todo. Era un signo de estabilidad y la estabilidad era sinónimo de éxito en su mundo. Un ligero golpe en la puerta rompió el silencio. «Pase»,
dijo sin apartar la vista de los papeles que había sobre la mesa. Su asistente, Emily, una mujer joven y siempre impecablemente arreglada, entró en la oficina. En sus manos no llevaba la típica carpeta del correo matutino, sino un sobre grueso de color crema. «Disculpe, señor. Harrison», dijo con un deje de preocupación en la voz. «Esto acaba de llegar por mensajería, dirigido personalmente a usted, del bufete de abogados Sterling & Finch». Harrison frunció el ceño. Sterling & Finch conocía el nombre de sobra. Uno de los bufetes de abogados más caros y despiadados de la ciudad. No se ocupaban de casos pequeños. Sus clientes eran gigantes corporativos y personas con una larga trayectoria. El propio banco había recurrido a sus servicios varias veces en transacciones particularmente complejas. «Ven aquí», extendió la mano. El sobre era pesado y el papel parecía de buena calidad. Lo abrió con un abrecartas y extrajo varias hojas. Encima estaba el membrete oficial de la empresa, con su nombre grabado en oro. Harrison empezó a leer con una expresión cada vez más sombría a cada línea. La carta era un ejemplo de fría cortesía. No contenía amenazas ni acusaciones. Los abogados, que representaban a su cliente, cuyo nombre prefieren no revelar por ahora, le pedían que aclarara ciertos aspectos de las políticas del banco. A continuación, vino una lista de preguntas formuladas con precisión quirúrgica. En primer lugar, le rogamos que nos facilite la política oficial de su institución respecto al procedimiento de verificación de cheques de cuantía elevada emitidos por fundaciones benéficas y científicas con una reputación impecable. En segundo lugar, solicitamos aclaración sobre el alcance de la autoridad y en base a qué instrucciones internas un gerente de sucursal bancaria tiene derecho a destruir unilateralmente un documento financiero propiedad del cliente. En tercer lugar, agradeceríamos una copia de su código de conducta, en particular la sección que describe las normas para la interacción de los empleados con los visitantes del banco, independientemente de su apariencia o estatus social. Harrison leyó hasta aquí y sintió un escalofrío. No era solo una carta, era el primer disparo en una guerra que ni siquiera sabía que existía. Adjunta a la carta había copias impecables de documentos, una notificación de concesión de una subvención dirigida a un tal Leonard Washington y una copia del cheque. La cantidad era considerable, pero no astronómica. No era el dinero, era el tono, el enfoque. Presionó el botón del selector. «Emily, dile a David Chen y Frank Miller que vengan a verme inmediatamente. Diles que es extremadamente urgente». 2 minutos después, 2 hombres ya estaban en su oficina. David Chen, jefe del departamento legal, un hombre bajo y esbelto de mirada penetrante, y Frank Miller, ex policía y ahora jefe de seguridad del banco, un hombre corpulento y siempre imperturbable. «Siéntense», dijo Harrison, señalando las sillas. Les entregó la carta en silencio. «Léanla». Mientras leían, un silencio ensordecedor llenó la sala. David Chen terminó primero, dobló las páginas con cuidado y las colocó sobre el escritorio. Su rostro solo delataba una intensa concentración. Frank Miller, tras terminar de leer, murmuró una maldición en voz baja. Sterling & Finch. Chen fue el primero en romper el silencio. «Arthur, quien quiera que sea su cliente, tiene los bolsillos muy llenos y nervios de acero. No escriben cartas así por asuntos triviales». «Lo entiendo, David», espetó Harrison. «Lo que no entiendo es de qué se trata todo esto. Un tal Washington, un tal Grant. Frank, ¿sabes algo del incidente?» Miller negó con la cabeza. «Es la primera vez que me entero de ello. No ha habido ningún informe de incidentes de los departamentos. Si hubiera habido policía o un escándalo, lo habría sabido». «Así que no hubo escándalo», dijo Chen pensativo. «Y eso es aún peor. Significa que su cliente no es un hombre irascible que grita y llama a la policía. Se fue en silencio para atacar. Y no está atacando al departamento, está atacando directamente a la cabeza. A ti, Arthur». Harrison se levantó y caminó hacia la ventana, que daba a toda la ciudad. «Nos piden que aclaremos nuestra política», murmuró entre dientes.
Conocen nuestra política a la perfección. Esto no es una petición, es una acusación envuelta en palabras educadas. Nos dicen, sabemos que su empleado incumplió todas las normas imaginables y ahora queremos saber cómo va a salir airoso. Frank, sí señor, necesito todos los datos de la sucursal 17 de la Tercera Avenida. Ese es su código postal. Necesito todas las grabaciones de seguridad de las últimas 48 horas. Grabaciones de audio de las conversaciones en las ventanillas. El expediente personal de la gerente. Su nombre es... Miró la carta. Caroline Albright. Quiero todo sobre ella. Y lo quiero en 1 hora. Se hará, dijo Miller, levantándose y marchándose. Harrison se volvió hacia Chen. David, ¿cuáles son nuestras opciones? Mal, muy mal, respondió el abogado con calma. Si ignoramos la carta, presentarán una demanda inmediatamente. A juzgar por cómo la prepararon, tienen todas las pruebas. Si respondemos formalmente, la usarán en nuestra contra como prueba de negligencia. Si iniciamos una investigación interna, exigirán sus resultados. Nos tienen acorralados. Necesitamos entender quiénes son y qué quieren realmente. ¿Quieren dinero? ¿Qué más?, dijo Harrison irritado. No lo creo, negó Chen con la cabeza. Si solo quisieran dinero, su abogado me habría llamado y podríamos haberlo arreglado todo discretamente antes del juicio. No, han iniciado una correspondencia oficial con el máximo ejecutivo del banco. Es un gesto público. No solo quieren una compensación, quieren un derramamiento de sangre y posiblemente humillación. En ese momento, el selector comenzó a funcionar nuevamente. Señor Harrison, Frank Miller está al teléfono. Dice que necesita ver esto. Conectar y mostrar la imagen en la pantalla grande. La pared de la oficina, camuflada como un panel de madera, se abrió revelando una pantalla enorme. Un segundo después, apareció la señal de las cámaras de seguridad del vestíbulo del banco. La calidad era excelente. Vieron a un joven negro con ropa informal de pie en el mostrador. Vieron a la gerente, Caroline Albright, con cara de disgusto. El sonido era nítido. Escucharon en silencio toda la conversación. Oyeron las respuestas tranquilas y educadas de Leo. Oyeron las preguntas cáusticas y humillantes de Caroline, y entonces llegó esa misma frase que le heló la sangre a Arthur Harrison. La gente como tú no consigue ese tipo de dinero honestamente. E inmediatamente después vieron a Caroline Albright, su directora bancaria y embajadora de la marca, rompiendo ostentosamente el cheque en pequeños pedazos y arrojándolos a la cara del cliente. Ella pensó que había destruido la evidencia, pero en realidad solo había firmado su propia sentencia de muerte. El silencio reinó en la grabación. Solo se oía al joven recogiendo las sobras. Luego levantó la vista, mirando directamente a la mujer a la cara, y la cámara capturó su gélida calma. Has cometido un gran error. La grabación terminó. La pantalla mostró el rostro satisfecho de Caroline Albright mientras veía al joven alejarse. Un pesado silencio cayó sobre la oficina. No eran simples exigencias, eran nuevos estatutos bancarios redactados en 5 minutos por una madre humillada, y solo ella tenía poder de veto. Arthur Harrison se hundió lentamente en la silla, con el rostro pálido. «Oh, Dios mío», susurró. «Esto es un desastre», declaró David Chen, mientras su habitual calma se desvanecía. «Esto no es solo una violación de las normas. Es un insulto directo, una violación de la dignidad humana y, lo peor para nosotros, un flagrante acto de discriminación. Todo está grabado con nuestra propia cámara. Si esto sale a la luz, nuestro banco quedará destruido. Nuestra reputación quedará hecha trizas». Harrison guardó silencio unos segundos, con la mirada perdida. Entonces, su mirada se endureció como el acero. El pánico dio paso a una furia fría. «David, prepara una respuesta para Sterling en Finch. Escribe que hemos iniciado de inmediato una investigación interna exhaustiva. Pídeles 48 horas para recopilar los hechos. Gana tiempo lo mejor que puedas». «Comprendido». «Frank», dijo por el intercomunicador, «sigue investigando. Necesito saberlo todo sobre este tipo, Leonard Washington. ¿De dónde salió la subvención? ¿Quién es su familia? ¿Quiénes son sus contactos? Pero procede con extrema precaución. No hay pistas. No podemos asustarlos más».
Sí, señor. Una cosa más, añadió Harrison. Póngame con Alan Henderson. Ahora mismo, Alan Henderson, el director regional a cargo de esa sucursal, contestó al primer timbre. Su voz era alegre y servil. Señor Harrison, buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Alan, la voz de Harrison era tranquila y letal. Tienes una gerente llamada Caroline Albright a tu cargo. Sí, señor. Excelente empleado. Muy vigilante, siempre al pendiente de los intereses del banco, respondió Henderson con entusiasmo, sin darse cuenta aún de que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Ya veo, dijo Harrison, arrastrando las palabras. La necesito en mi sala de conferencias mañana a las 10. Llámela personalmente. Claro, señor. ¿Y cuál es el motivo, si no es un secreto? Para que pueda prepararlo. El motivo no le incumbe, espetó el presidente. Dígale que es una reunión trimestral urgente o invente algo más. Ni una palabra sobre el verdadero motivo, ni una pista. Debe venir aquí completamente a ciegas. ¿Está claro? Sí, señor. Ignorancia total, dijo Henderson, con confusión en su voz. Hazlo, colgó Harrison. Volvió a mirar el rostro congelado de Caroline Albright en la pantalla. En sus ojos vio presunción, estupidez y una confianza desbordante en su propia impunidad. Creyó haber humillado a algún pobre estudiante. No se dio cuenta de que, en realidad, le había declarado la guerra a un enemigo invisible y poderoso, y había arrastrado a todo el banco a esta guerra. Un pánico silencioso se apoderó de los altos mandos. No sabían quién estaba detrás de la carta. No sabían qué querían. Pero una cosa sí tenían clara. El juego había comenzado y ellos no habían dado el primer paso. Y ese paso los puso en una situación prácticamente insalvable. El teléfono del escritorio de Alan Henderson sonó estridente y urgente. Miró el identificador de llamadas. Una línea interna de la oficina del presidente. Se le encogió el corazón. Acababa de hablar con Arthur Harrison y otra llamada no presagiaba nada bueno. Con mano temblorosa descolgó. Henderson habla. Alan, soy Frank, se oyó la voz seca del jefe de seguridad. El presidente pidió una aclaración. ¿Ya contactaste con la señora Albright? Yo estaba a punto de hacerlo, Frank. Estaba marcando su número. No te limites a prepararte, simplemente hazlo. El tiempo apremia. Debe confirmar su presencia mañana a las 10. No se permite llegar tarde. Y recuerda lo que dijo el señor Harrison. Ni una palabra sobre el verdadero motivo. Para ella debe parecer una reunión de negocios normal. Sí, lo recuerdo. Ignorancia total. Lo entendía todo. Eso es genial. Frank colgó sin despedirse. Alan respiró hondo, intentando controlar el temblor de sus manos. Había trabajado en el banco durante 25 años, ascendiendo de simple cajero a director regional. Conocía todas las reglas, todas las normas, todas las leyes tácitas de este mundo y sabía que citar al gerente de sucursal directamente ante el presidente, sobre todo con tales precauciones, solo significaba una cosa, un desastre. Y Caroline Albright, su mejor y más vigilante empleada, estaba atrapada en medio de todo. La había elogiado, la había puesto como ejemplo y ahora estaba a punto de tenderle una trampa. Marcó el número de su sucursal. Caroline contestó ella misma, con voz alegre y segura. Sala número 12, habla la gerente Albright. Caroline, buenas tardes, soy Alan Henderson. Señor Henderson. Un tono de agradable sorpresa se dibujó en su voz. Me alegra saber de usted, señor. ¿Cuánto le debo? Alan se aclaró la garganta, intentando que su voz sonara lo más casual posible. Tengo un mensaje para ti desde la sede, Caroline. Te piden que te presentes a la reunión mañana a las 10 en punto. En la sala de conferencias principal. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Alan casi podía sentir físicamente cómo los engranajes en la cabeza de Caroline empezaban a girar. ¿Al salón principal? ¿Al mismísimo señor Harrison? Preguntó con un tono de alegría apenas disimulado. La alta dirección estará presente, respondió Alan con evasivas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. En la reunión se discutirán los nuevos protocolos de seguridad y se reconocerá a los empleados destacados.
Mintió, y era una mentira difícil de decir, pero la orden era clara. «Un ascenso», repitió Caroline con la voz llena de alegría. «Lo entiendo. Claro que estaré allí, a las 10, justo en el blanco. Necesitas preparar un informe sobre el incidente de ayer. Quizás. Acabo de terminar un memorando al respecto». La sangre desapareció del rostro de Alan. «No», dijo con demasiada brusquedad, pero luego se contuvo. «No, Caroline, no hace falta nada. Nada de informes. Solo ven, ropa formal». «Claro, señor Henderson. Gracias por llamar. No lo decepcionaré». No tengo ninguna duda», murmuró y colgó rápidamente. Alan se recostó en su silla y cerró los ojos. Se sentía como un traidor, pero órdenes eran órdenes. La ratonera estaba lista y el cebo funcionó a la perfección. Caroline Albright colgó y sonrió triunfalmente. Echó un vistazo a su sucursal. Todo estaba en su sitio. Los cajeros atendían amablemente a los clientes. Había un guardia de seguridad en la entrada. El aire olía a dinero y estabilidad. Su mundo, el mundo que protegía con tanto celo. Llamó a un joven interno, Tim, el mismo que la había mirado con dudas el día anterior. «Tim, ven aquí un minuto». El chico se acercó mirándola con cautela. «Sí, señorita Albright». «No estaré aquí mañana por la mañana», dijo con tono condescendiente. «Me llaman a la oficina principal para ver al señor Harrison en persona». Tim levantó las cejas con sorpresa. «Habrá una reunión sobre nuevos protocolos de seguridad», continuó Caroline, disfrutando del efecto. «Y, según tengo entendido, habrá un reconocimiento para quienes sobresalen, para quienes no temen tomar decisiones difíciles por el bien del banco». Miró significativamente a Tim. El chico captó la indirecta y tragó saliva. «¿Te refieres a lo que pasó con ese tipo ayer?» «Exactamente, Tim, exactamente», asintió Caroline. «Verás, en nuestro negocio la vigilancia es clave. A veces hay que ser firme. La gerencia lo aprecia. Ven quién trabaja de verdad y quién se queda de brazos cruzados. Así que sigue aprendiendo. Puede que me asciendan y entonces necesitaré un ayudante competente». Le dio una palmadita en el hombro y regresó a su oficina, dejando que el becario asimilara lo que acababa de oír. Se sentía en la cima del mundo. Por fin, su diligencia, su integridad y su dedicación al banco serían reconocidas. Ya imaginaba la nueva oficina, más espaciosa, el nuevo cartel, las miradas envidiosas de sus colegas. Esa noche, en casa, se quedó un buen rato frente a su armario, eligiendo un atuendo. Quería un traje que transmitiera éxito y poder. Eligió un traje sastre azul oscuro y una impecable blusa de seda blanca. El look lo completó con un reloj caro, un regalo que se hizo la Navidad pasada y un peinado impecable. Al mirarse en el espejo, vio más que a una simple directora de banco. Vio a una futura vicepresidenta. Esa noche durmió mal, no por ansiedad, sino por la anticipación. Repasó mentalmente su discurso una y otra vez. Les contaba su intuición, cómo reconocía a un posible estafador a simple vista. Enfatizaba que actuó con decisión para proteger los activos del banco y dar ejemplo a los demás empleados. No mencionó el cheque roto, era una demostración innecesaria de poder, pero en general su actuación había sido impecable. Deberían apreciarlo. Salió temprano esa mañana para evitar el tráfico. El trayecto hasta el centro de la ciudad, donde se encontraba la sede del Metropolitan Trust Bank, le llevó aproximadamente 1 hora. Caroline dedicó esa hora a ensayar. «Señor Harrison, miembros de la Junta», dijo en voz alta, dirigiéndose al parabrisas de su coche. «El incidente de ayer es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentamos a diario. Los estafadores modernos son cada vez más sofisticados. Pueden hacerse pasar por cualquiera, incluso por estudiantes sin experiencia. Mi trabajo como gerente no es solo realizar transacciones financieras, sino también ser la primera línea de defensa de nuestro banco». Hizo una pausa, imaginando a todos en la sala de juntas asintiendo en señal de aprobación. Actué con base en años de experiencia y un profundo conocimiento de la psicología humana. Mi intuición me decía que algo andaba mal. Y tomé la única decisión correcta.
cortar de raíz el intento de fraude. Puede que mis métodos les hayan parecido demasiado duros a algunos, pero estoy convencido de que las concesiones son inaceptables cuando se trata de seguridad. Siempre he puesto y siempre pondré los intereses del banco por encima de todo. Sonrió al verse reflejada en el retrovisor. Sonaba convincente, respetable. Eso dicen los líderes. El coche entró sin problemas en el aparcamiento subterráneo reservado para la alta dirección. Ya le habían reservado un espacio, lo cual era una buena señal. Apagó el motor y se quedó en silencio unos segundos, reflexionando. Este era su mejor momento, el día que cambiaría su vida por completo. Salió del coche, se ajustó la chaqueta y caminó con seguridad hacia el ascensor. Sentía las miradas de los aparcacoches sobre ella, miradas llenas de respeto. O eso creía. Presionó el botón para subir a la planta superior, donde tenían sus oficinas los que tomaban las decisiones. Las puertas del ascensor se abrieron silenciosamente y ella entró en un pasillo espacioso y luminoso. El aire era diferente, más denso, impregnado del aroma del poder. La secretaria, sentada en el enorme escritorio de madera pulida, la miró. «Señorita Albright, la estoy esperando. Sígame, por favor». Caroline caminó sobre la suave alfombra, amortiguando el sonido de sus tacones. Su corazón latía firme y fuerte. No sentía miedo, solo una embriagadora sensación de triunfo. Vio las enormes puertas dobles de roble oscuro al frente. Las puertas a su futuro. La secretaria se detuvo frente a ellos y golpeó suavemente. «La señorita Caroline Albright ha llegado para una reunión», dijo a través de la rendija. Una voz apagada salió de detrás de la puerta. «Déjalo entrar». La secretaria le abrió la puerta y se hizo a un lado. Caroline respiró hondo, irguió los hombros, esbozó su sonrisa más profesional y segura y cruzó el umbral, directamente a una ratonera. Lo primero que vio al entrar en la sala de juntas no fue al señor Harrison, su director regional. Lo primero que notó fue el tamaño de la sala. No era una sala de reuniones privada, sino la sala de juntas principal. Un espacio amplio con un ventanal que abarcaba desde el suelo hasta el techo y ofrecía una vista panorámica de la ciudad. En el centro había una mesa larga de madera oscura y pulida, tan brillante que reflejaba las luces del techo como un espejo. Su sonrisa ensayada se congeló en su rostro, transformándose en una mueca de incertidumbre. Esperaba ver a una persona, quizá dos, pero había 4 sentadas a la mesa. Al fondo, en la silla del presidente, se sentaba el mismísimo señor Davenport, presidente del Metropolitan Trust Bank. Caroline lo había visto solo un par de veces en las juntas generales anuales y cada vez parecía casi celestial, una figura de otro mundo. Su cabello canoso estaba impecablemente peinado y su costoso traje le sentaba como un guante. No la miró. Su mirada estaba fija en la ventana, pero su rostro era frío e impenetrable, como el granito. A su derecha estaba sentado el señor Harrison. Miraba directamente a Caroline, y su mirada no reflejaba la amistosa condescendencia a la que ella estaba acostumbrada. Sus ojos estaban vacíos y fríos. No asintió, no sonrió, nada. Simplemente la miraba como si no fuera una empleada valiosa, sino un problema molesto por resolver. A la izquierda del presidente se sentó un tercer hombre, a quien Caroline reconoció con un escalofrío. Era Arthur Sterling, el jefe de seguridad de todo el banco, un hombre con fama de perro rastreador, un exagente federal temido por todos, desde cajeros hasta vicepresidentes. Su presencia allí era completamente inexplicable y aterradora. ¿Por qué citar al jefe de seguridad a una reunión por esta muestra de vigilancia? Sus pensamientos comenzaron a dar vueltas, y había un cuarto. Estaba sentado un poco apartado del grupo principal, a un lado de la mesa, en una silla sencilla. Un hombre joven. Caroline no lo vio de inmediato, pues estaba de espaldas a la brillante luz de la ventana. Parpadeó, intentando enfocar. «Señorita Albright». La voz del señor Harrison era seca y formal, sin el habitual «Caroline». «Pase. Tome asiento». Señaló la única silla vacía frente a ellos, al otro extremo de la larga mesa. Parecía solitaria y vulnerable.
el asiento del acusado. Caroline tragó saliva. El aire de la habitación se sentía denso y pesado, difícil de respirar. Dio un paso, luego otro. La alfombra, que le había parecido tan suave en el pasillo, parecía adherirse a sus zapatos aquí, en el silencio sepulcral de la habitación, ralentizando cada paso. El clic de sus tacones era el único sonido, y parecía ensordecedor, fuera de lugar. Caminó hacia ese escritorio y a cada paso su confianza se evaporaba como el rocío de la mañana bajo el sol abrasador. Todo su discurso cuidadosamente elaborado sobre la protección de los activos del banco, sobre la vigilancia y el profesionalismo, se desmoronó. Se sintió desnuda y vulnerable bajo 3 pares de ojos gélidos y condenatorios. Algo andaba mal. Catastróficamente mal. Su mente buscaba frenéticamente una explicación. Quizás el banco tenía un déficit importante y estaban auditando a todos los gerentes. Pero entonces, ¿por qué estaba este tipo allí? ¿Quién era? ¿Un testigo? Finalmente llegó a la silla y se detuvo, dudando en sentarse sin que la invitaran de nuevo. Miró al joven y en ese momento él giró ligeramente la cabeza. La luz le iluminó el rostro. Caroline se quedó paralizada. La sangre le abandonó la cara y el corazón le dio un vuelco, para luego latir con fuerza, como un pájaro enjaulado. Era él, el mismo tipo de ayer, el estudiante con lo que ella supuso que era un cheque falso. Leonard Washington. Estaba sentado allí, en la sala de juntas principal, junto al presidente del banco, y la miró. No había ira ni miedo en su mirada, solo una expectación serena y silenciosa. Simplemente se sentó y esperó. En un instante todo encajó. No era una reunión de ascenso. No era un elogio por su vigilancia, era una venganza. La ratonera en la que se había metido con tanta confianza se cerró de golpe con un clic ensordecedor, solo audible para ella. Ayer ella era la dueña de la situación. Ella era el poder. Lo menospreciaba, regodeándose en su superioridad. Y hoy habían intercambiado sus roles. Él se sentaba a la mesa de los poderosos y ella estaba frente a ellos, como una colegiala llamada a la oficina del director. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Tenía la boca seca. Todas las palabras que había ensayado en el coche ahora le parecían estúpidas y patéticas. «Siéntese, señorita Albright», repitió el señor Davenport, presidente del banco. Su voz era tranquila, pero en el silencio ensordecedor sonaba como un trueno. No había calidez en ella, solo metal frío. «Tenemos algunas preguntas para usted». Caroline se hundió lentamente como en un sueño en la silla. De repente sintió que sus piernas se debilitaban y no la sostenían. Miró los rostros frente a ella y los vio no como líderes, sino como jueces. Miró a Leo Washington y lo vio no como un estafador, sino como su verdugo. Todo su mundo, construido sobre la arrogancia y la vanidad, se derrumbaba ante sus ojos y sabía que la caída sería larga y muy dolorosa. «Señora Albright, le hemos pedido que venga a aclarar un incidente ocurrido ayer en su departamento», comenzó el presidente Davenport, rompiendo el gélido silencio. Su voz era monótona, sin emoción, pero en el silencio era tan cortante como el cristal. Caroline tragó saliva con dificultad, intentando recuperar la compostura. La sorpresa por la aparición de Leo Washington dio paso a un intento desesperado de racionalizarlo. Quizás era una especie de prueba, una prueba de su vigilancia. Sí, exactamente. Querían asegurarse de que había actuado correctamente siendo cautelosa. Pensarlo le infundió un atisbo de confianza. «Por supuesto, señor presidente», respondió ella, intentando mantener un tono firme y profesional. «Siempre estoy dispuesta a aclarar cualquier duda. Si hablamos de un joven con un cheque abultado, le aseguro que actué estrictamente dentro del protocolo y en el mejor interés del banco». Habló con Davenport, pero vigilaba a Leo de reojo. Él permanecía inmóvil, con el rostro en perfecta calma. Esta calma la asustaba más que cualquier hostilidad manifiesta.
Por favor, denos su versión de los hechos, pidió el jefe de seguridad, el señor Henderson, un hombre con cara de viejo boxeador y ojos que parecían verlo todo. Ayer por la tarde, este joven, dijo Caroline con la cabeza en dirección a Leo, evitando llamarlo por su nombre, entregó a nuestro cajero un cheque por una cantidad que nos pareció sumamente sospechosa para una persona de su edad y, digamos, apariencia. ¿Podría explicarme qué aspecto de su apariencia le resultó sospechoso?, preguntó Davenport, con los dedos entrelazados sobre la superficie pulida de la mesa. Bueno, Caroline hizo una pausa. Iba vestido de forma muy sencilla, no como suele vestir la gente que maneja esas sumas de dinero. Esa fue la primera señal de alerta. Como gerente, soy responsable de prestar atención a detalles como estos para prevenir fraudes. Continúe, dijo secamente el presidente. Me acerqué personalmente a él para realizar una investigación adicional. Sus respuestas a mis preguntas no fueron convincentes. Parecía nervioso y no pudo explicar con claridad el origen de los fondos. Toda la situación indicaba una alta probabilidad de que el cheque fuera falso o se hubiera obtenido ilegalmente. Considerando los riesgos para el banco, tomé la única decisión correcta en esa situación: cancelar el documento de pago para prevenir posibles actividades delictivas. Actué con decisión para proteger los activos de Metropolitan Trust Bank. Terminó su discurso y miró desafiante a los ejecutivos. Se presentó como una heroína, una guardiana vigilante que protegía los límites financieros. Incluso empezó a creerse sus propias mentiras. El director regional, señor Graves, se removía en su silla sin levantar la vista. El presidente Davenport y el jefe de seguridad Henderson guardaban silencio, con rostros indescifrables. Entonces, dice que el señor Washington estaba nervioso y no pudo explicar el origen del cheque, preguntó Davenport lentamente, como si sopesara cada palabra. Totalmente de acuerdo, confirmó Caroline con renovada confianza. Estaba confundido en su testimonio. Es el típico comportamiento de un estafador. En ese momento, un golpe claro y seguro sonó en la puerta de la sala de conferencias. Fue tan inesperado que todos, excepto Leo, dieron un respingo. Antes de que el presidente pudiera responder, la puerta se abrió suavemente. Una mujer de unos 50 años estaba en la puerta. Vestía un traje azul oscuro, formal, pero increíblemente elegante. Su cabello canoso estaba recogido en un moño perfecto y su postura denotaba autoridad y confianza innatas. Detrás de ella, un hombre con un maletín, de aspecto igualmente impecable y profesional. Los tres ejecutivos del banco, Davenport, Henderson y Graves, se enderezaron involuntariamente. Una expresión de sorpresa mezclada con respetuosa preocupación se dibujó en sus rostros. La mujer entró en la habitación con paso ligero, pero firme. No miró a su alrededor. Su mirada estaba fija en el presidente Davenport. «Buenas tardes, caballeros. Disculpen la intrusión en su importante reunión», dijo. Su voz era tranquila y melódica, pero tan potente que llenó todo el espacio. «Me llamo Isabella Vance». Al oír ese nombre, el presidente Davenport se tensó visiblemente, inclinó ligeramente la cabeza y una expresión de absoluta sorpresa y alarma cruzó su rostro. Caroline no comprendió esta reacción. El nombre no le decía nada. Isabella Vance dio unos pasos más y se detuvo en la mesa, junto a su hijo. Le puso la mano en el hombro. «Soy la directora ejecutiva de Vance Tech Solutions», continuó, y ahora se oía un leve gemido en la voz del señor Graves. Caroline recordó de repente que ese nombre figuraba en todos los documentos sobre el nuevo software del banco. Un importante socio tecnológico. Isabella hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Sus ojos, claros y penetrantes, se posaron un instante en Caroline. No había odio en esa mirada, solo una evaluación fría y distante que le provocó un escalofrío en la espalda. Y además, dijo Isabella, con la voz cada vez más baja pero con más peso, «soy la madre de Leonard». El mundo de Caroline Albright se quebró. El aire abandonó sus pulmones con un suave siseo.
Miró al chico vestido con sencillez al que había humillado ayer y a esta mujer poderosa y radiante, y su cerebro se negó a conectar las dos figuras. Madre, esta mujer, su madre, imposible. Nuestra empresa, señor, Davenport, como seguramente recordará, no solo es uno de sus clientes corporativos más importantes y de larga trayectoria, continuó Isabella Vance, ajena al efecto. Su voz era tan serena como la superficie de un lago congelado. También somos los desarrolladores y proveedores del sistema de seguridad integrado instalado en todas sus sucursales en todo el país. Ella se volvió hacia su compañero. Señor Hargrove, por favor. El abogado se adelantó en silencio, abrió su maletín y sacó un pequeño dispositivo. Se acercó a la enorme pantalla que ocupaba casi toda la pared de la habitación y la enchufó. Es un sistema maravilloso, comentó Isabella con naturalidad mientras el abogado realizaba sus manipulaciones. Hemos tenido mucho éxito con la grabación de video de alta definición y, por supuesto, con la grabación de audio sincronizada. Captura hasta el más mínimo susurro en el rincón más apartado del quirófano. Estamos muy orgullosos de este avance. La pantalla en la pared cobró vida. Jessica Miller aún no sabía que estaba a punto de convertirse en el personaje principal de un cortometraje sobre su propia caída. Caroline vio el interior de su sucursal, dolorosamente familiar. La cámara mostró un plano general, el mostrador, la fila y ella misma caminando con paso seguro hacia la caja. El sonido era impecable, clarísimo. Toda la sala del tribunal observó en silencio el desarrollo del drama de ayer. Escucharon cada pregunta de Caroline, impregnada de una arrogancia venenosa. ¿De dónde sacaste ese recibo? ¿Estás seguro de que no es falso? ¿Qué hacen tus padres? Entonces, escucharon las respuestas tranquilas, educadas y minuciosas de Leo. No estaba nervioso, no estaba confundido. Era la personificación de la paciencia y la dignidad. Caroline se sentó aferrándose a los reposabrazos de su silla. Contempló su imagen en la pantalla y no se reconoció. Era una caricatura horrible, una mujer rencorosa y moralista que se deleitaba con su insignificante poder. Sus propias mentiras, pronunciadas hacía apenas unos minutos, ahora resonaban ensordecedoras en sus oídos, y entonces llegó el final. En la pantalla gigante, su doble, con una sonrisa desdeñosa, pronunció la frase fatídica, cada palabra de la cual ahora le perforaba el cerebro como agujas al rojo vivo. La gente como tú no consigue ese tipo de dinero honestamente. Entonces, todos vieron cómo sus manos tomaban el recibo. Oyeron el sonido agudo y repugnante del papel al romperse. La vieron tirar los restos sobre el mostrador. La vieron hacer un gesto imperioso al guardia de seguridad para que abriera la puerta. Lo último que mostró la pantalla fue el rostro de Leo. Recogió los fragmentos en silencio y la miró. Y pronunció sus palabras tranquilas, pero con una confianza inquebrantable. Has cometido un gran error. La pantalla se volvió negra. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala de juntas. Era tan denso que casi parecía tangible. Nadie se movía, nadie respiraba. Caroline giró la cabeza lentamente como en una pesadilla. Miró al presidente Davenport. Su rostro era una máscara pétrea, paralizado por una mezcla de furia y desprecio gélido. No la miraba a ella, sino a través de ella, como si no fuera nada. El jefe de seguridad Henderson miraba fijamente la mesa con la mandíbula apretada. El director regional Graves pareció encogerse en su silla, reduciéndose a la mitad. Su mundo no solo se había roto, había explotado, rompiéndose en 1000 pedazos, y ahora caía en un abismo negro y sin fondo. No había excusas, ni explicaciones, ni segundas oportunidades. La grabación no era solo una prueba, era un veredicto, final e irrevocable. Miró a Leo. Él seguía sentado tranquilamente junto a su madre. No había triunfo en sus ojos, solo una tristeza silenciosa, como si sintiera lástima no por ella, sino por el horrible sistema que había producido a gente como ella. Entonces, su mirada se posó en Isabella Vance, la miraba fijamente, y en ese instante,
Caroline Albright lo comprendió todo. Se dio cuenta de que su enemigo no era un estudiante agraviado. Su enemigo era una fuerza titánica que ella, en su ciega arrogancia, había desatado. Había insultado a más que a una simple clienta. Había insultado a una madre que defendía a su hija y esa madre poseía los recursos para destruirla no solo a ella, sino a todo el banco. Ayer se sentía omnipotente. Hoy no era nada. Polvo. Un vacío. Toda su carrera, todas sus ambiciones, toda su vida, construida sobre la humillación de quienes consideraba inferiores, se habían derrumbado en el silencio ensordecedor de esta habitación. El silencio, denso y resonante, fue roto por la voz seca y sin emociones del presidente Davenport. Habló como si estuviera leyendo el obituario de la carrera de alguien, la señorita Albright. Caroline se estremeció como si la hubieran golpeado. Lo miró lentamente, con los ojos llenos de horror y súplica. Voy a hacerte una pregunta y te insto encarecidamente a que la respondas con total sinceridad, continuó Davenport, mirándola como si fuera un insecto repugnante bajo un cristal. ¿El video que acabamos de ver fue manipulado? ¿Se sacaron de contexto tus palabras? ¿Hay alguna explicación para tus acciones que pueda darles una perspectiva diferente? Caroline abrió la boca. Solo salió un jadeo silencioso y ahogado. Intentó desesperadamente encontrar las palabras, construir una defensa, pero su cerebro se negaba a funcionar. La mentira que había salido con tanta facilidad de sus labios hacía apenas 10 minutos, ahora se le clavaba en la garganta como un nudo. No, pero yo pensé, tartamudeó con la voz temblorosa. ¿Qué pensaba, señora Albright? La voz de Davenport se volvió aún más fría, endureciéndose. Creía que el uniforme de nuestro banco le daba derecho a juzgar a la gente. Creía que sus opiniones personales sobre qué aspecto debía tener cada persona para tener dinero formaban parte de la política corporativa del Metropolitan Trust Bank. Creía que podía destruir la propiedad ajena y la dignidad humana con impunidad. Cada pregunta que hacía era como un latigazo. Caroline se encogió. Estaba defendiendo los intereses del banco, gritó desesperada, su último y patético intento de autojustificación. ¿Usted? ¿Protegiendo los intereses del banco? La voz del presidente, por primera vez, delató un atisbo de ira apenas contenida. Permítame explicarle, señora Albright, lo que realmente hizo. En esos pocos minutos de lo que usted llamó comportamiento protector, puso en peligro a uno de nuestros mayores clientes corporativos cuyos activos en nuestro banco superan los presupuestos anuales de algunos países pequeños. Demostró un nivel de incompetencia y parcialidad que es la antítesis misma de todo lo que representa nuestra reputación. No protegió al banco, le escupió en la cara. Nos generó pasivos por decenas, quizás cientos de millones de dólares. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran completamente en la mente entumecida de la mujer. Por lo tanto, dijo, pronunciando cada palabra, a partir de este mismo momento ya no es empleado del Metropolitan Trust Bank. Queda despedido por falta grave, daño a la reputación y abuso de poder. Su correo electrónico ya ha sido bloqueado, su pase de seguridad ha sido revocado. El personal de seguridad lo acompañará a su puesto de trabajo, donde, en su presencia, solo podrá retirar sus pertenencias personales del cajón superior de su escritorio. Todo lo demás se le enviará por correo. No fue solo un despido, fue una expulsión pública. Pero mi carrera, susurró Caroline, con el rostro desencajado por el horror al darse cuenta. Llevo 20 años trabajando en este campo. Su carrera en la banca ha terminado, espetó Davenport. No se preocupe, me aseguraré personalmente de que ningún banco que se precie de este país la contrate. Su despido quedará grabado en su expediente una mancha negra que jamás podrá borrar. Queda despedida, señora Albright. El personal de seguridad la espera afuera de la puerta. Caroline lo miró fijamente, incapaz de moverse. Su mundo se había derrumbado total e irrevocablemente. En ese momento, Isabella Vance tomó la palabra.
Su voz era serena, pero transmitía una fuerza inquebrantable que eclipsaba incluso la furia del presidente del banco. Señor Davenport, empezó, y todas las miradas en la sala, incluidas las de Caroline, bañadas en lágrimas, se volvieron hacia ella. Despedir a su empleado es una medida necesaria, pero no es suficiente, no resuelve el problema, solo aborda uno de sus síntomas. El presidente Davenport se volvió hacia ella, con los ojos llenos de tensa anticipación. Sabía que lo peor estaba por venir. Mi hijo y yo no vinimos aquí buscando venganza, continuó Isabela. Vinimos buscando justicia y un cambio. Lo que le pasó a Leo no debe pasarle a nadie más, así que tienes dos opciones. Hizo una breve pausa, permitiendo que la tensión en la habitación aumentara. Opción 1. Se niega a seguir cooperando. En ese caso, esta misma noche, retiraremos todos los activos de Vance Tech Solutions de su banco. Esto, según las estimaciones más conservadoras, asciende a aproximadamente $8,000 millones. Al mismo tiempo, mi abogado presentará una demanda por daños materiales y morales. Exigiremos una audiencia pública. Nuestro Departamento de Relaciones Públicas pondrá todo su esfuerzo en asegurar que todos en este país sepan cómo Metropolitan Trust Bank trata a sus clientes. Le prometo que los titulares serán extremadamente desagradables para usted. Su reputación quedará destruida y sus acciones se convertirán en polvo. Litigaremos contra usted durante años y créame, tenemos los recursos y el tiempo para hacerlo. Un silencio sepulcral volvió a invadir la sala. El presidente Davenport palideció. Sabía perfectamente que no se trataba de una amenaza vana. Isabela Vance era conocida por no tirar nunca las palabras al viento. Y hay una segunda manera, dijo Isabela sin cambiar de tono. Una manera que le permitirá no solo salvar su negocio, sino también convertir este vergonzoso incidente en un ejemplo para toda la industria. Ella miró directamente a los ojos de Davenport. Primero, dentro de 48 horas, Metropolitan Trust Bank publicará una disculpa oficial a página completa en 3 importantes periódicos nacionales. En esta disculpa, no solo se disculpará personalmente con Leonard Washington, sino que también reconocerá el problema sistémico de sesgo dentro de su organización y anunciará una acción decisiva para abordarlo. El abogado de Isabela colocó silenciosamente la carpeta sobre la mesa. Aquí tenéis un borrador de la disculpa. Podéis hacer cambios de estilo, pero la esencia debe permanecer inalterada. Davenport ni siquiera miró la carpeta. Tenía la mirada fija en Isabela. En segundo lugar, continuó, establecerán de inmediato un programa conjunto llamado Iniciativa Vance Washington. Este será un fondo de dotación con un capital inicial de $50 millones aportado por su banco. El objetivo del fondo es apoyar a estudiantes talentosos de familias de bajos recursos en los campos de la ciencia y la tecnología. Otorgará becas similares a la que recibió mi hijo. Leo, que hasta entonces había permanecido en silencio, asintió levemente, mostrando su total acuerdo con su madre. En tercer lugar, están implementando un programa obligatorio de capacitación en ética y antisesgo para todos los empleados, desde los cajeros hasta los miembros de la junta directiva. Este programa será desarrollado e implementado por especialistas contratados por mi fundación. Pero el banco pagará por su trabajo. No será un evento único, será una certificación anual. Y finalmente, en cuarto lugar, concluyó Isabela, se está creando un nuevo departamento independiente para supervisar la calidad del servicio al cliente. Este departamento estará dirigido por una persona que aprobaremos conjuntamente. Este departamento reportará directamente a la junta directiva, no a la gerencia del banco, y tendrá la autoridad para realizar cualquier investigación interna. Terminó de hablar. Un aire tenso llenó la sala. Esto no era solo un ultimátum, era una rendición total e incondicional, expresada en forma de propuesta comercial. Isabela Vance no solo exigía satisfacción, estaba reestructurando toda la cultura corporativa del banco para adaptarla a sus propias necesidades. El presidente Davenport guardó silencio unos segundos, con la vista fija en la mesa.
Luego levantó lentamente la cabeza. No había ira ni humillación en su rostro, solo la determinación cansada de quien sabe que está perdido incluso antes de que comience la batalla. Señora Vance, dijo en voz baja, pero con firmeza, en nombre del Metropolitan Trust Bank, acepto todas sus condiciones, sin excepciones ni reservas. Estamos listos para comenzar a trabajar en la implementación de la segunda opción de inmediato. Se dirigió a su director regional. Señor Graves, usted supervisará personalmente la difusión de la disculpa en la prensa. Contacte con nuestros abogados y el departamento de marketing. Plazo, 48 horas. Luego miró al jefe de seguridad. Señor Henderson, acompaña a la señora Albright fuera. Asegúrese de que se siga estrictamente el protocolo de despido. Henderson asintió, se levantó y caminó hacia Caroline, que estaba sentada sin fuerzas, como si le hubieran quitado todo el aire. Por favor, señorita Albright, dijo sin ninguna expresión. Caroline se puso de pie, lentamente como una anciana. Lanzó una última mirada de odio y desesperación a Leo e Isabela y luego se tambaleó hacia la puerta, seguida por el jefe de seguridad. La puerta se cerró silenciosamente tras ella. Su era había terminado. Isabela Vance y Leo también se pusieron de pie. Nuestro abogado se pondrá en contacto hoy con su departamento legal para ultimar los detalles del acuerdo, dijo Isabela con un tono ahora serio. Espero tener el primer borrador de la iniciativa Vance Washington en mi escritorio a finales de semana. Lo entenderá, señora Vance, le aseguró Davenport, levantándose también. Y permítame una vez más, esta vez en persona, ofrecerles mis más sinceras disculpas a usted y a su hijo. Lo ocurrido es una vergüenza para nuestro banco, una vergüenza que con su ayuda intentaremos reparar. Isabela asintió levemente en respuesta, tomó a su hijo del brazo y caminaron en silencio hacia la salida. Al pasar junto al mostrador, Leo se detuvo un momento y miró al presidente Davenport. «Gracias por hacer lo correcto», dijo en voz baja. No había malicia en su voz, solo dignidad. La puerta se cerró tras ellos, dejando a la alta dirección del banco en un pasillo impregnado del aire denso de las consecuencias. El presidente Davenport se hundió lentamente en su silla y se frotó la cara con las manos. La crisis se había evitado, pero el precio había sido enorme. Acababa de ceder el control parcial de su banco a alguien externo. Pero también comprendió que Isabela Vance acababa de salvarlos del colapso total.